Buenas caballeros, hoy otra vez estamos reunidos con la pregunta eterna. ¿Ahorcar culebras sube, baja o no influye los niveles de testosterona? Me sacaron 6 botes de sangre para hacer este experimento científico para que por fin puedan dormir tranquilos. Y si creen que merezco un premio Nobel, lo recibiré con mucho gusto por el sacrificio y por dar una buena mano en este asunto. Los estudios sobre este tema son escasos y contradictorios, así tal cual como opiniones sobre este tema. Como ya saben, hay niveles de testosterona total y de testosterona libre, así que hay que medir ambos para que el experimento sea válido. En 2 palabras, para nada sirve saber los niveles de testosterona total sin saber los niveles de testosterona libre. Puedes tener buenos niveles de testosterona total, pero si la testosterona libre está baja, ahí tienes un problema, amigo. Como la testosterona es una hormona que fluctúa mucho, la medición que hice hace un mes obviamente no sirve. De hecho, al hablar con el laboratorio resultó que ese número no era exacto. Vieron que es más que 10 y no se molestaron en determinar cuánto es exactamente. Así que el primer análisis será para tener un punto de referencia. Después el segundo será en breve después de ahorcar la culebra y el tercer test después de la segunda jalada del ganso. En mi opinión, el tercer análisis tiene mucha importancia, ya que mi intuición me dice que una simple jalada no tendrá tanta repercusión como digamos 2, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, aquí está el primer análisis de referencia que hice. Les puede parecer demasiado sobresaliente, pero les recuerdo que hace 100 años estos niveles serían solo alguito más que promedios. En el día de hoy sí son unos 300-500% más que la media. He vivido prácticamente de la manera como la gente vivía antes, por eso hoy en día naturalmente tengo los niveles chuzados. Por el otro lado, la testosterona libre está bien, nada demasiado loco o sobresaliente. Ahora amigos, después de tocar una buena canción en la flauta, fui al laboratorio para el segundo análisis. Me tardé más o menos media hora desde acabar con la culebra hasta el momento que me tomasen la sangre. Aquí les muestro el segundo resultado. La testosterona total, como ven, se ha bajado unos 10%. Lo mismo pasó con la testosterona libre. Ahí me quedé bastante intrigado porque fue ya obvio que el efecto sí hay, pero faltaba la segunda ahorcada de culebra para ver qué es lo que pasa después. Aquí quiero decir que para que contase como un estudio científico de verdad se necesitarían al menos 8 participantes, pero mejor muchísimo más y además repetirlo unas veces en días diferentes. Así que en ningún momento se puede tomarlo ya como la conclusión definitiva, pero aún así el experimento nos puede dar alguna información valiosa. Bueno, ahora sí el tercer análisis y veamos primero la testosterona total. Increíble, hasta se ha vuelto a subir un poco. Esto de verdad no me lo esperaba. Y entonces, ¿qué pasó con la testosterona libre? La testosterona libre quedó prácticamente igual. Supongo que es una buena señal, ya que en fin nos interesa que los niveles de testosterona libre no se caigan. Espero que estén sorprendidos igual que yo. Pero ¿significa esto que ya podemos sacar las culebras para darle con toda? En mi opinión, absolutamente no. Y esto ya lo había expresado en el otro video. Y tiene que ver con la parte mental. Si es tu hábito, no eres un cazador, eres un ahorcador. Y como no tienes ni ganas ni deseo para salir a cazar, posiblemente tus niveles están bajos ya para empezar. Si eres un cazador, y es mi opinión personal, las tendrás ya altos y es poco posible que te nazcan estos hábitos, y hasta si lo haces a veces ya por necesidad, te afectará cero. Quiero que sean cazadores y guerreros, empezando con la raíz. De hecho, de esto proviene el término del guerrero que uso en el canal. En cada momento de tu vida, pregunta si hace unos 500 o 1000 años un guerrero o un cazador haría lo mismo que haces. Y de ahí te vendrán muchas respuestas y soluciones. Nos vemos.